pues somos el segundo equipo, vamos a presentar casos clínicos de hipertensión arterial sistémica secundaria. El equipo está conformado por mí, Maya, Víctor, que está ahí en la pantalla, espero que se vea, y Gerardo, que ahorita vendrá a presentar el segundo caso. Entonces empezamos con Víctor. Ok, vamos a empezar primero con el caso clínico número 1 y vamos a tener a Jorge, de 65 años de edad, que acude por presentar varios meses ya con debilidad generalizada, parestesias en extremidades superiores, sudoración profusa, crecimiento acelerado del cabello y de dedos, así como un edema facial, el cual lo vamos a encontrar pues con un aumento de nariz, labios y manos. Tiene una tensión arterial de 160/100, que está elevada. Hay una facies grotesca, biometría hemática y la química sanguínea son normales y vamos a encontrar una glucosa de 160 miligramos sobre decilitro y con una hormona de crecimiento de 6.5. Bueno, le podemos dar la siguiente imagen. Diapositiva, perdón. Ok, bueno, en cuanto a cuáles son nuestras sospechas diagnósticas, principalmente podríamos pensar en acromegalia y en Cushing, aunque nos inclinamos un poquito más por acromegalia en este caso, debido a que, por ejemplo, en Cushing podríamos encontrar más manifestaciones bioquímicas o a nivel sanguíneo, lo cual no encontramos en este caso, además de que también faltarían otros, como podría ser, por ejemplo, la obesidad central, la facies en luna llena, la joroba de bisonte. Entonces no, o de búfalo, no las presenta y además tiene más, por ejemplo, en las imágenes que podemos ver, tiene mucha más parentesco o mucho más como clínica hacia una acromegalia. Por lo tanto, nos inclinamos más. Además, entonces, ¿qué estudio solicitaríamos teniendo en cuenta que consideramos que es una acromegalia? Pues bueno, vamos a determinar el IGF-1, principalmente en ayunas, y ya teniendo estos valores, después vamos a, si está elevado, entonces vamos a pedir una tolerancia a la glucosa con una medición también de la hormona del crecimiento. Esta medición se va a hacer antes y después. En el caso lo vamos a encontrar elevada porque la hormona del crecimiento puede competir de manera como un agonista competitivo con la insulina, por lo tanto, la glucosa se va a encontrar elevada. Entonces esto ya nos va guiando para pues, seguir con el diagnóstico. Bueno, después de esto, vamos a encontrar que si hay una inadecuada supresión, vamos a solicitar una resonancia magnética de cráneo, principalmente para ver a nivel hipofisiario si hay algún adenoma. Si está el adenoma, entonces ya se genera el diagnóstico y pues a su posterior tratamiento. Si no, entonces se va a hacer un TAC de tórax y de abdomen para poder pues también encontrar si hay algún adenoma y se va a dar una medición de la hormona liberadora también de la hormona del crecimiento, ya para realizar el diagnóstico. Entonces, ya esto fue en cómo confirmaremos el diagnóstico y los estudios de imagen ya también los mencionamos. El tratamiento médico que se daría, pues sería principalmente análogos de la somatostatina, aunque también puede ser radioterapia si se requiere, antagonistas dopaminérgicos y también antagonistas del receptor del hormona del crecimiento. Y ya en el tratamiento definitivo, pues va a ser la resección quirúrgica de la neoplasia, del adenoma en este caso, o dependiendo. Y bueno, terminamos con el caso clínico número 1. Ok, referente al caso clínico número 2, tenemos a José, un paciente masculino de 25 años previamente sano, que refiere 7 meses haber comenzado a presentar dolor muscular generalizado leve, sin predominio de algún horario en particular, asociado a debilidad proximal de las extremidades inferiores, niega ingesta de medicamentos para controlar dicho dolor. Desde hace 6 meses refiere a la presencia de lesiones maculopapulosas violáceas en todo el cuerpo asociadas a caída del cabello, vello frágil, hipertricosis con cambios en la distribución de vello corporal, dolores articulares, taquicardia, visión borrosa, temblor distal, edema en cara y presencia de joroba en la espalda. Además de que desde hace 3 meses refiere a la aparición de estrías cutáneas abdominales color violáceas y obesidad abdominal central con una presión arterial de 150/90 milímetros de mercurio. Siguiente, please. Ok, en la exploración física podemos ver estas características de líneas violáceas de más de 2 centímetros presentes en abdomen, se ven bastante prominentes, y en nivel de cervicales podemos notar este joroba llamada joroba de búfalo, que es una redistribución que nos habla de una redistribución en cuanto a la grasa y un aumento de peso tan característico de un síndrome cushingoide. Siguiente, por favor.
doble. Ahora, en cuanto a las sospechas diagnósticas, pudiéramos intentar verlo y tratar de abordarlo como una serie de cambios que sufren del paciente que decidieron conjuntarse a la par, pero los síntomas que presentan son bastante característicos de la enfermedad de síndrome de Cushing. Entonces, ¿qué estudios solicitaríamos? Pues a la vez apoyando el diagnóstico tendremos que identificar si es un síndrome de Cushing dependiente de adenocorticotropina o no dependiente de adenocorticotropina. Para eso, en una prueba de la hormona liberadora de corticotropinas, pudiéramos inyectar la misma en una cantidad de 100 miligramos intravenoso y determinar si hay respuesta a esto o no. ¿Cómo sería? Si la corticotropina aumenta aproximadamente en un 40% más, al igual que el cortisol, en un 20% más a los 15, 40 minutos después de que se le administre esta dosis intravenosa, y hay respuesta, pudiéramos determinar que sería síndrome de Cushing dependiente de la corticotropina. De no haber respuesta y de permanecer los niveles normales, pues en ese sentido, pero el cortisol de todas maneras seguir aumentando, pudiéramos determinar que no es dependiente de la adenocorticotropina, ya que por la presencia de esta, por el eje y retroalimentación que tiene este mismo, se debería de inhibir la producción. Pero al responder con mayor intensidad o al no responder en absoluto, pues nos ayuda a determinar si es dependiente o independiente. También pudiéramos utilizar pruebas con dosis elevadas de dextrometasona. Un corticosteroide que nos ayudaría a suprimir el cortisol en aproximadamente un 50% más, después de 2 miligramos de administrarlo cada 6 horas durante 2 días. Y de ser así, pues nos apoyaría a diagnosticar que fuera dependiente de la corticotropina. ¿Qué tratamiento médico se daría? En este caso, se puede utilizar un tratamiento con mitotano, que nos ayudaría a reducir estas cantidades de adenocorticotropina, de cortisol, perdón, si es que tenemos un problema a nivel de suprarrenales. Si fuera un problema a nivel hipofisiario, una resección quirúrgica sería la opción más adecuada. Para ayudarnos a determinarlo, pudiéramos solicitar también estudios de imagen, como por ejemplo una resonancia magnética o un TAC, buscando precisamente en la pituitaria alguna una información, una tumoración que nos esté causando este tipo de problema. De no ser así y de ver afectación en cuanto a las suprarrenales, mediante una resonancia magnética, también un ataque pudiera corroborarse, pues se pudiera solicitar una adrenalectomía, ya sea unilateral o bilateral. Y respondí también las 5, que sea el tratamiento definitivo, dependiendo de los estudios de imagen que nos darían la siguiente pauta a seguir. Creo que ya todo con el caso clínico. Pasamos al siguiente caso. Pues el tercer caso tenemos a nuestra paciente femenina, Paola, tiene hipertensión arterial sistémica desde los 14 años, ingresa con tensión arterial de 210/120, cefalea e hipocalemia, la ecografía renal, el ecocardiograma y el cateterismo de la aorta y arterias renales se verifican normales, entonces no tenemos algún tipo de sospecha de una ruptura o una estenosis. La actividad de la renina plasmática y la aldosterona plasmática resultaron elevados en 2 ocasiones, niveles de ácido vanilmandélico en orina, TSH, T4 libre y T3 normales. Recordamos que el ácido vanilmandélico es el que utilizamos para diagnosticar lo del feocromocitoma. TSH, T4 y T3 normales normalmente es porque vienen este tipo de neoplasias en síndromes conjuntos, como el de neoplasias múltiples tipo 1 y tipo 2. Se egresó con IECAS y inhibidores, más bien antagonistas del calcio, y se perdió el seguimiento. Después presentó embarazo a los 19 años, pues con hipertensión arterial sistémica y preeclampsia, manejada con clonidina y alfa-metildopa, que son fármacos utilizados para las embarazadas, en este caso por la cuestión de que no son riesgosos para el producto, y se encuentra un nódulo de 45 milímetros en polo inferior renal izquierdo. 2 años más tarde, estando medicada con enalapril, losartán y amlodipina, que son ARA, IECA, no, es IECA, ARA y inhibidor de calcio,
ingresa a la guardia de nuestro hospital consultando por cefalea occipital y debilidad muscular de varios días de evolución. Se constata tensión arterial de 220/140 y en sus estudios iniciales se detectó calcio de 2000 equivalentes sobre litro, pues hipocalémico de nuevo, creatinina sérica de 0.6 miligramos sobre decilitro y urea 25 miligramos sobre decilitros. La ecografía renal evidenció una imagen nodular sólida corroborada por TAC contrastada con masa en polo inferior renal izquierdo de 65 milímetros, hipovascularizada con aldosterona plasmática elevada y también la renina plasmática elevada. Pues vemos esto en la TAC. Vamos a observar este nódulo. Importante también mencionar que, por ejemplo, las neoplasias del tipo que hacen aldosteronismo primario tendrían que ser en la suprarrenal, entonces pues la ubicación topográfica también es importante. Y pues iniciamos con las preguntas del caso clínico. Pues en los datos del caso tenemos varias sospechas, ¿no? Que vamos descartando con los datos clínicos que nos dan. El feocromocitoma, pues no parece que hay catecolaminas o más bien metabolitos de las catecolaminas ni en sangre ni en orina, entonces podemos ir descartando también por la ubicación que no es en las suprarrenales, lo descartamos como feocromocitoma. Podría ser un paranglioma, pero debido a esta constante de la renina y la aldosterona alta, si de verdad fuera un feocromocitoma, lo que se estaría secretando sería la aldosterona nada más y la renina tendría que estar baja, y ese dato es muy importante a la hora de hacer el diagnóstico. Entonces descartamos lo que podría ser un hiperaldosteronismo primario. En cuanto al abordaje de hiperaldosteronismo secundario, pues no hay ningún tipo de dato clínico para verificar eso, ¿no? Lo que veíamos de que no hay arterias estenosadas, ni malformaciones específicas, etcétera, etcétera, ¿no? Lo de la T3, T4, TSH, pues ya habíamos explicado qué era, entonces como que va reducido al aumento de la renina plasmática, que pues también está aumentada la aldosterona. Podemos ver por el eje del eje de renina, angiotensina, aldosterona, que principalmente la renina es la que va a hacer la retroalimentación positiva de crecimiento. Entonces estamos pensando en un tumor secretor de renina. También eso podría ser una justificación de por qué esta masa, a pesar de que sigue creciendo, está bien encapsulada, como pues la mayoría de los tumores endocrinos, y aparte no está muy vascularizada por lo mismo. ¿Qué estudios solicitarías? Pues otra vez tendríamos que confirmar los de la renina y la aldosterona alta, especialmente la renina, y como se trata de un tumor endocrino, tendríamos que empezar a pensar en hacer una biopsia para confirmar el diagnóstico inmunohistoquímico y citopatológico. Esto es para todos los tumores. Confirmo mi diagnóstico de que pues es un reningioma. Entonces, ¿qué estudio realizaría? Porque pues ya están realizados. Lo que yo haría, que sería una TC con contraste o una angio-TC, pero podría realizar también una MRI, una resonancia magnética, en caso de que pues tuviera duda de cuál es su conformación exacta, pero por las mismas imágenes en las que se ve pues como bien delimitado, no creo que sea pues necesario. ¿Qué tratamiento médico darías? Yo daría alisquiren, es porque es un antagonista de los receptores de la renina, entonces tenemos un tumor productor de renina, y el potasio pues lo encontramos bajo por lo mismo, porque estamos secretando y secretando y secretando. Entonces utilizaría esa medicación, pero sería nada más temporal, en lo que pasaría como el tratamiento definitivo, que sería la resección quirúrgica del tumor. Ya eso sería pues más bien con oncología, pues, y pues sería todo el abordaje por mi parte de este caso.
Ok, ahora vamos con el caso clínico número 4, el cual también sería el último. Bueno, vamos a tener un paciente hombre de 36 años de edad con hipertensión arterial sistémica desde los 16 años, resistente al tratamiento, con soplo sistólico en el tercero y el cuarto, en foco aórtico y accesorio, con irradiación a tórax posterior. Los pulsos de los miembros pélvicos están disminuidos, hay tensión arterial de 180 sobre 100 en extremidades superiores. En el ecocardiograma, con cardiopatía hipertensiva se presenta. También hay hipertrofia ventricular izquierda y una fracción de eyección ventricular izquierda del 69%. Y vamos a encontrar también aorta trivalva, sin lesiones, valvos supraórticos dilatados, con la siguiente radiografía, donde se van a evidenciar dos signos y una tomografía, que vamos a ver también más adelante. Podemos darle al siguiente. Lo del soplo sistólico en 3/4 de la cabalgatura y indica pues una insuficiencia de la válvula aórtica, entonces pues es importante como ir abordando esto. Y también mencionar que la fracción de eyección del ventrículo izquierdo pues está relativamente normal para tener pues, esta insuficiencia que pues cuando vemos la tomografía vamos a ver por qué. Bueno, aquí está la radiografía y pues hay que tener como en mente las flechas en donde están apuntando porque vamos a mencionar más adelante también estos signos radiológicos y pues la causa. Siguiente. Y aquí está la angiotac o angiotomografía, en la cual pues podemos poner en evidencia la estenosis que se encuentra a nivel torácico distal o abdominal ya empezando, en la cual pues puedo ver que ya está muy estrecho el diámetro de la aorta, así como también la revascularización colateral, que incluso podríamos decir que se veía en la radiografía. Y esto también nos podría explicar por qué la fracción de eyección estaría relativamente normal, debido a que a lo mejor también estas revascularizaciones podrían haber liberado parte del flujo. Además, si tomamos en cuenta que la fracción de eyección normal está entre 50 a 75 aproximadamente por ciento, y te estaba en 69, pues podemos también inferir esto, que esta revascularización colateral pues generó esta liberación de la presión. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿cuáles son estas sospechas diagnósticas? Principalmente y debido obviamente ya a la valoración en la angiotac, podemos decir que es un síndrome aórtico medio o una coartación abdominal, aunque también podríamos pensar que en otras manifestaciones que hubiera estenosis a cualquier otro nivel también de la aorta, o bueno, una hipertensión arterial sistémica, como se mencionaba por otras razones. Pero en este caso, y gracias a la imagenología, podemos sospechar más claramente el diagnóstico. En cuanto también a que estas manifestaciones pueden ser incluso congénitas, también nos explicaría por qué el paciente desde muy joven ha sido pues hipertenso desde los 16 años y que no responde al tratamiento debido a que pues obviamente esto ha sido como un estrechamiento muy, muy severo, por lo tanto los medicamentos no pueden hacer mucho. En cuanto a qué signos vimos en la radiografía, bueno, pues vamos a tener el signo del 3, que es la aorta, como vimos, se veía como si fuera un 3. Esto es debido, pues, obviamente, eh, ahí está, Es ¿puedo ver la una imagen? estenosis, o sea, entonces vamos a encontrar una estenosis, eh, es antes es anteaórtica y posaórtica, por eso encontramos pues como este flujo del 3 y aparte encontramos pues toda esta vascularización colateral de la que habla Víctor, que es lo que se ven como estas muescas debajo de los cartílagos costales que vamos a ver de ambos lados. Normalmente se ven desde el tercer hasta el octavo cartílago posterior. Y pues son esta compensación que hablaba Víctor para poder liberar la presión en esta fracción de eyección, ¿no? Pues la cuestión de por qué está normal. Ok. Y pues ya mencionamos que el diagnóstico, pues, que confirmó la angiotomografía, pues es esta, que es principalmente la coartación abdominal o con sus otros nombres. Y también en esa misma angiotomografía podríamos nosotros también inferir que más abajo
podría presentar una estenosis de la arteria renal debido a que no se encuentran ni siquiera los vasos sanguíneos, e incluso lo que sería la arteria renal se encuentra muy disminuida en diámetro, y esto nos podría decir de que incluso ni siquiera logró pasar el medio de contraste. Entonces ya nos habla de que podría haber una estenosis. Ya podríamos utilizar algo más específico posteriormente para poder, como también darnos cuenta si en realidad está esta estenosis, que sería, por ejemplo, la angiografía renal. Pero pues esto ya sería en pruebas posteriores para también tener más certero este diagnóstico. Y bueno, en cuanto al tratamiento, pues sería antihipertensivos, como por ejemplo los inhibidores de los canales de calcio, como podría ser, por ejemplo, el amlodipino, pero pues también podríamos administrarlo con otros fármacos para la hipertensión. También hay que tener cuidado con el tipo de interacciones entre fármacos que le vamos a dar, por ejemplo, con los inhibidores de los canales de calcio, el diatilacem sí se puede mezclar con otros, por ejemplo, con beta bloqueadores, mientras que otros fármacos, pues no, también inhibidores de calcio, no, así que hay que fijarnos también en esto. Ya en cuanto a un tratamiento que sería pues el definitivo, hay algunas opciones, ya dependiendo del cirujano o del abordaje que se le quiera dar al paciente, pues puede ser la cirugía con revascularización, o también puede ser un bypass aorto-aórtico, y también el stem, que pues también es de los más utilizados, y pues en este caso también sería de buena opción. Ya sería ver cuál sería mejor para el paciente y que pues también el cirujano prefiera. Y Sí, pues en bueno, nuestra investigación encontramos que pues era mejor encontrar, por ejemplo, un tratamiento diferente entre las arterias renales y la aorta. Por ejemplo, podemos utilizar el stent abajo y arriba podemos utilizar el bypass o la revascularización, pero pues como menciona Víctor, hay que ver cómo evoluciona el paciente y lo que considera mejor el cardiólogo. Y pues ya sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.